Yo tengo la legítima ambición de que también la justicia se convierta en un elemento que colabore en este proceso de reformas, porque estoy seguro también que mejorar los procedimientos, mejorar los modos de organización, mejorar la incorporación de las tecnologías ayudará a que la justicia sea un elemento también de competitividad estructural en el medio y largo plazo, tan importante como el recurso financiero o el capital humano. Una justicia eficiente no es solo una nota distintiva de un Estado de Derecho, sino que también es propio de economías avanzadas y de economías productivas. Es evidente que la localización de las inversiones, por ejemplo, toma como referencia el contar con un sistema jurídico de garantías, de confianza y eficiente en la resolución de los conflictos. A mí me resulta de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo que todos ustedes conocen. Después de un siglo tan convulso como fue el siglo XX, el regreso a este tipo de planteamientos, además de ucrónico, yo creo que compromete los derechos y las libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático de un líder, a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de una sociedad y que la fuerza de los hechos se plantee frente a la ley democrática. Como eso, yo creo que no es sencillamente democrático en ningún Estado con unos estándares mínimos de calidad democrática, creo que resulta urgente deshacer cuanto antes esa idea letal de que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que la política es algo distinto y algo contrapuesto a la ley y que, por lo tanto, los tribunales no deben intervenir en los aspectos de la política. Les aseguro mi convencimiento de que, sin respeto a la ley, la política desaparece de un plumazo y con ella desaparece la democracia y eso, entre otras cosas, y puede parecer un tanto grandilocuente, es lo que nos estamos jugando. Quiero recordar también que al mismo tiempo que el Gobierno reacciona ante la corrupción con esta batería de medidas, la Administración de Justicia viene actuando cada día con firmeza, con profesionalidad y con constancia. En España, la corrupción se investiga, se publica, se instruye, se juzga, se salda con sentencias de prisión y no se oculta como una especie de pecado de familia bochornoso del que no se quiere hablar. Y creo que esta actitud de exigencia y de sinceridad de los propios españoles es una garantía de que superaremos este desafío como antes hemos vencido otros bien complejos. Voy terminando ya, señores. Tal vez esta batería de propuestas que he mencionado puede parecer ambiciosa. No es la primera vez que se me dice que para el plazo de un año que queda de legislatura puede ser excesivo la ambición del proyecto y, por tanto, ese Gobierno es garantía de estabilidad económica, de estabilidad social y de estabilidad democrática frente a algunas ofensivas populistas, antijurídicas y de cualquier otra naturaleza, porque tengo muy claro que la solución a los problemas de la sociedad española no consiste en hacer juegos de palabras para esconder las verdaderas intenciones de algunos, ni en promover revoluciones, como he dicho, sino más bien reformas y en mostrarse con absoluta transparencia ante los ciudadanos, reconociendo, sin duda, que hay muchas cosas que necesitan ser mejoradas, pero trabajando a partir del marco de convivencia que la ley democrática determina. Un Gobierno, en definitiva, que gobierna, aunque parezca una redundancia, que ha sacado a España de la recesión con la colaboración y con el esfuerzo de todos los españoles, de toda la sociedad y que tiene, por lo tanto, con la sociedad una sintonía profunda que quizás no suscita los titulares espectaculares de otras fuerzas políticas más habilidosas en esa comunicación, pero, como decía antes, va poniendo poco a poco, y quizás con más constancia que alaracas, una piedra encima de la otra de este gran edificio que es la España en la que todos convivimos. Por lo tanto, estoy convencido de que llegaremos a ese momento en el que, gracias a ese entendimiento entre todos, habremos conseguido el proceso de reforma, el proceso de renovación y el proceso de consolidación democrática para el que todos estamos trabajando. Tenemos que seguir trabajando desde el ámbito de la justicia también. En la reforma del Código Penal que está en el Congreso de los Diputados hay alguna reforma que tiene que ver con la incitación al odio y al odio también asociado con este tipo de planteamientos. Por lo tanto, yo creo que hay respuestas desde el Código Penal, hay respuestas desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también es cierto que estamos hablando simplemente de actitudes delictivas por personas que yo reconozco personalmente que no acabo de entender cómo hay personas que se hacen 600 kilómetros para venirse a pegar con otros con los que están buscando una especie de guerrilla urbana desde hace tanto tiempo. Son comportamientos sociales que hay que erradicarlos totalmente del deporte.
Es muy necesario que los clubes deportivos colaboren en reprimir también estos comportamientos y que dejen de tener ninguna cercanía, como yo creo que ya muchos lo han ido haciendo en los últimos tiempos, pero hay que ser radical absolutamente en la separación de los clubes deportivos respecto a este tipo de personas, reforzar los mecanismos de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los clubes deportivos y mejorar nuestra legislación para que haya respuestas contundentes ante conductas tan reprobables. Pero permítame, ministro, ¿qué va a incluir la reforma del Código Penal sobre la incitación al odio? Bueno, lo que pretende la reforma del Código Penal, en términos generales, y aprovecho ya la pregunta, es adecuar buena parte de nuestros tipos penales a las nuevas realidad social. Estamos, por ejemplo, mejorando la tipificación, no estamos innovando 100%, porque yo creo que la reforma del Código Penal tiene mucho que ver con la adecuación a los tiempos actuales. Por lo tanto, mejorar la protección, por ejemplo, en los tipos de violencia de género, e incorporar nuevos elementos como son los matrimonios forzados o, por ejemplo, cuando el maltratador inutiliza los mecanismos de localización. Son nuevas realidades que hemos ido conociendo y perfilar y tipificar ese tipo de circunstancias es lo que hace la reforma del Código Penal. En esta materia, en los delitos de incitación, es también una singularidad y genera un agravante en los tipos de delitos que se llevan a cabo con este tipo de elementos de agravación al odio basado en motivos religiosos, culturales, étnicos, etcétera, etcétera. Yo no creo que la imagen del Consejo de Poder Judicial esté deteriorada en absoluto. Al contrario, me parece que este Consejo lleva un año de ejercicio y está haciendo, en mi opinión, las cosas muy bien, con la moderación y la capacidad acreditada por su presidente y por todos los miembros del Consejo, y promoviendo, por lo tanto, desde mi punto de vista, procesos de reformas, de mejora también del trabajo cotidiano, de la imagen de la justicia, y también generando integración y coordinación en todas sus actuaciones, al menos también con el Ministerio de Justicia, en la parte que nos toca en los órganos de coordinación que tenemos para tomar decisiones tan importantes, por ejemplo, como la asignación de refuerzos, como la implantación de oficina judicial a la que antes yo me he referido. O sea, mi balance no creo que es positivo de la actuación del Consejo. Por lo tanto, matizo esa imagen del Consejo. Bien, lo cierto es que la decisión de la señora Pillem de promover su renuncia como vocal del Consejo de Poder Judicial, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio también de lealtad con la institución, de no querer afectar a ese prestigio del Consejo con su posición, que, insisto, no tiene ni trascendencia penal ni trascendencia administrativa, pero sí tiene un impacto en términos de opinión pública. La posición de Antonio Álvarez Builla, el presidente del Colegio de Procuradores, del decano del Colegio de Procuradores de Madrid, otra persona con una trayectoria profesional intachable, tiene que ver con uno de los temas que aprovecho que me parece interesante aclarar, que es esa condición de imputado. Estamos trabajando por intentar encontrar una mejor definición de la figura del imputado, porque lo cierto es que se ha pervertido absolutamente en nuestra, no sé si en nuestra cultura jurídica, pero sí en nuestra opinión pública. Parecería que el imputado es ya una especie de preculpable o precondenado, cuando, como bien sabemos todos, no es otra cosa que una condición de participación procesal con asistencia letrada.